Hola, buenos días, amada familia. Tenemos el privilegio hoy, junto con mi esposa, de llevar este mensaje a cada uno de ustedes, el mensaje que Dios tiene para esta casa el día de hoy. Agradecemos que nos dejen entrar en la intimidad de sus hogares y poder llevar y contar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hola hermanos, muy buen día, ¿cómo están? Como lo dice mi esposo, aquí estamos una vez más de parte de Dios recibiendo este gran privilegio de poder compartir algo de lo que Él nos ha entregado a través de su palabra y bueno, todos bienvenidos este, a esta enseñanza y a este momento que el Señor nos permite compartir con ustedes. Bueno, vamos a poner ese momento en manos del Señor para que sea el Espíritu Santo de Dios guiando cada palabra, cada frase que nosotros digamos y que realmente sea lo que el Señor quiere llevarnos a nuestro entendimiento. Papá, te damos gracias por este tiempo que nos da, Señor, por el privilegio de poder llevar tu mensaje, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta casa, Señor. Bendecimos cada momento, bendecimos cada palabra, Señor, bendecimos todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, papá, gracias por esto y queremos poner este tiempo en tus manos, que seas tú, precioso Espíritu Santo, el que esté llevándonos la revelación que necesitamos, el que se estés poniendo en la boca mía y de mi esposa las palabras precisas que tú quieres que digamos en este día, Señor. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú siempre quieres que avancemos, que aprendamos, que entendamos más cada cosa que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias y ayúdanos a que este tiempo sea lo que tú eres, Señor, un tiempo perfecto. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hemos venido hablando, hace 15 días hablamos de la Constitución, hace 8 días hablábamos de agradecimiento. Estamos en el mes de diciembre, que es el mes que publicitan como el mes de la reconciliación, como el mes de todos estar alegres, como el mes de todos estar unidos. Y realmente en esta ocasión traemos un mensaje que en muchas ocasiones no es un mensaje muy bien recibido, ¿no, amor? Pero que realmente es un mensaje de bendición, un mensaje que realmente nos muestra y nos aclara por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué el Señor nos pide que las hagamos. Como les digo, hablamos de constitución, que es obediencia, y hablamos de agradecimiento. Hablaba el pastor hace 8 días de ser generosos con nuestros hermanos, de ser generosos con nuestra congregación. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con ese tipo de cosas, con la obediencia y con la generosidad. Y vamos a hablar de diezmos, ofrendas y primicias. Y con mi esposa decíamos volver a enseñar sobre qué es el diezmo, sobre qué es la ofrenda, sobre qué es la primicia, pues está como muy trillado, ¿no? Está como ya hemos pasado sobre muchas cosas. Las personas que estamos en esta congregación, casi todos llevamos mucho tiempo y ya conocemos lo que es esto. Entonces queríamos llevar como algo fresco, como algo que realmente impactara nuestras vidas. Y hemos decidido mostrar el para qué lo hacemos. Más que hoy decir que es un diezmo, que es una primicia, que es una ofrenda, es que el Señor nos muestre para qué lo estamos haciendo, qué es el beneficio que Dios quiere que nosotros tengamos, porque todo lo que nos pide y todo lo que nosotros hacemos es porque Él sabe que es beneficio para nosotros. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, eso es lo que vamos a tratar de transmitirles hoy de acuerdo a lo que hemos recibido del Señor. Y vamos a hablar inicialmente de los diezmos. Y nosotros vemos que los diezmos se habla desde muy temprano en la Biblia, ¿no? Inclusive los diezmos no hacen parte de la ley. Los diezmos no fueron mucho antes de que los mandamientos fueran escritos por el Espíritu Santo y entregados a Moisés, ¿no? Entonces, eh, el, 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 en Génesis 14:18 dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti.
Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Miren lo que dice aquí en el versículo 20 y dice, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Y después de que Melquisedec dijo esas palabras, Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Y esto cómo lo interpretamos nosotros? Nosotros lo interpretamos como que Abraham devolvió lo que el Señor había conseguido. Porque Melquisedec dice, el Señor derrotó a tus enemigos por ti. Fue el Señor el que los derrotó, no fue Abraham. Y lo que entendemos aquí fue que Abraham fue claro para él que el que había hecho todo había sido Dios. Y le devolvió algo de lo que el Señor había conseguido con esa derrota de los enemigos. ¿Y nosotros qué debemos hacer también? Nosotros damos una parte de lo que Dios nos da. Observemos cómo Melquisedec dice, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Dios es el que hace todo por nosotros. Y una manera de reconocer eso es cuando devolvemos un porcentaje de lo que ya Dios nos dio. Es el 10%, es el diezmo, así nos lo han enseñado, así lo conocemos. Y esa es la manera como nosotros le decimos al Señor, gracias por todo lo que tú me das. Porque si nos va bien en el trabajo, es porque el Señor lo hace. Porque si nos va bien en los negocios, es porque el Señor lo hace. Porque si conseguimos un trabajo bueno, es porque el Señor lo hace. El Señor siempre está haciendo las cosas para nosotros. Y nosotros lo que hacemos con los diezmos es devolverle un poco en reconocimiento a que Él es el que lo hace, no nosotros. Entonces, esta es la forma como nosotros en el diezmo le entregamos a Dios parte de lo que Él ha conseguido para nosotros. ¿Quieres decir algo ahí, mi amor? Sí, que como lo decía mi esposo al principio, más que volver a hablar del diezmo, de la ofrenda y la primicia, que pues, son conceptos que debemos tener nosotros ya entendidos y revelados por el Espíritu Santo como cristianos, lo que queremos o lo que el Señor nos muestra que tenemos que entender en este tiempo, es que nosotros debemos honrar a Dios en todo momento, ¿sí? Realmente a lo que Él nos llama es a eso, a honrarlo. ¿Con qué? Con nuestra obediencia. Y parte de nuestra obediencia es esa, ¿sí? Ser fieles nosotros en nuestras finanzas, con nuestras finanzas, en entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? Primero reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso, el gran Ser Supremo que creó absolutamente todo, el dueño y creador del universo. Todo lo que existe por Él, fue creado en Él, por Él y para Él. Cuando nosotros reconocemos ese señorío de Dios, esa soberanía de Dios y que Él es el dueño de toda la creación, lo estamos honrando. Y parte de eso nace que nosotros tenemos que entender de que somos administradores aquí en la tierra, de todo eso que el Señor nos ha entregado, de toda su creación. Él es el dueño, nosotros solo somos simples administradores. Y parte de esa honra que le damos a nosotros al Señor, es eso, es entregarle el 10% de algo que Él ya nos entregó a nosotros porque nos quiso bendecir, así de sencillo, por su gracia, porque Él nos quiso bendecir y cuando reconocemos que todo le pertenece a Él y que eso que Él nos entrega, nosotros lo debemos administrar y simplemente como obediencia le devolvemos a Él el 10%, lo estamos honrando. Eso hablando solamente de la parte de los diezmos, ¿sí? Entendemos y reconocemos que el 100% es de Él, vino de Él y nos lo entrega para que lo administremos y le demos un 10% en reconocimiento y en honra a eso que ya nos dio. Pero eso inclusive es un beneficio para nosotros. Si nosotros vamos a Génesis 28, dice en el versículo 20, luego Jacob hizo el siguiente voto, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Es que al diezmar, hermanos, estamos logrando que Dios proteja nuestras finanzas, nuestra familia y a nosotros mismos. Cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es
logrando que el Señor nos proteja. Mire lo que Jacob está diciendo aquí. Si el Señor me acompaña en este viaje, si el Señor está conmigo, si el Señor me provee de todo lo que yo necesito, yo le voy a entregar a Él el 10% de todo lo que Él me dio. Jacob estaba reconociendo que el que le daba era Dios. Que si él trabajaba y conseguía era porque Dios se lo daba. Porque Dios le daba el trabajo para poder proveer. Porque Dios le daba la sabiduría para poder hacer las cosas que tenía que hacer. Y él le da el 10% porque él reconoce que es la forma como él honra, como lo está diciendo mi esposa, a Dios por la protección que Dios nos está dando. No solamente en el ámbito financiero, sino en todos los ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito espiritual, en todo el Señor nos protege y él lo que estaba haciendo aquí es, le voy a dar ese 10% en señal de que Él me está protegiendo. Y eso es lo que logramos nosotros cuando diezmamos. Estamos logrando que el Señor siga cubriéndonos y protegiéndonos de la manera que Él lo hace y proveyéndonos obviamente de todo lo que necesitamos. Cuando nosotros realmente administramos correctamente los recursos que el Señor nos da, somos fieles, ¿sí? Con los recursos financieros que tenemos de parte del Señor, logramos a través del diezmo, la ofrenda y las primicias activar nuestra bendición, ¿sí? Porque Él requiere de nosotros esa fidelidad para el manejo de los recursos que como administradores nos entrega. Vamos a leer aquí unas porciones de la palabra donde vemos que es para nuestro propio bien, como decía mi esposo, los beneficios de entregar nuestro diezmo. Vemos en Filipenses 4:17, tú lo puedes tener ahí. Si no, yo lo leo aquí. Sí. Bueno, Filipenses 4:17, aquí vemos que aumenta el crédito a nuestra cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Aquí dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿sí? Entonces aquí el Señor lo que nos está diciendo, cada vez que nosotros somos fieles con nuestros diezmos, cada vez que Él ve nuestra fidelidad en la administración de nuestros recursos, Él nos va a dar más. La palabra lo dice, el que ha sido fiel en lo poco es fiel en lo mucho. En la medida que el Señor pueda ver nuestra fidelidad, Él nos va dando más, va abonando más a nuestra cuenta, tenemos un crédito mayor. Tenemos también provisión, bendición que sobreabunda, protección sobre nuestros bienes. Leamos Proverbios 3:10 y Malaquías 3:10 al 11. Leamos Malaquías 3:10 que lo tengo aquí. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde, ¿sí? Hasta que sobreabunde. Y Proverbios 3:10. Espérate, mi amor. Ese pasaje es muy importante y no lo podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está diciendo, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y uno diría, oiga, nosotros hemos sido fieles en el diezmo, nos ha ido bien, pero nosotros no es que tengamos riquezas. Nosotros no es que no tengamos donde guardar todo lo que el Señor nos ha dado. Pero es que aquí el Señor no solamente está hablando de temas económicos. Él nos da lo que necesitamos para estar bien. Él nos da para lo que necesitamos y que podamos manejar y administrar para estar bien. Y no de pronto desviarnos porque tenemos demasiado más de lo que podemos manejar. Aquí el Señor está hablando también de una bendición espiritual donde nosotros podemos conocer su palabra, los misterios que encierra la palabra del Señor, recibir revelación y claro, también estar bien materialmente. Pero esa sobreabundancia a la que habla el Señor no solamente es de dinero. Esa sobreabundancia que habla el Señor es de conocer la palabra, de entender lo que el Señor nos quiere hacer, de la revelación, de que se nos caiga el velo que tenemos en los ojos, de poder orar y recibir esa respuesta del Señor, de poder conversar con Él, de que Él nos muestre, de que Él nos guíe, de que Él nos lleve. Ustedes no han visto que entre más ustedes son obedientes, más el Señor empieza a revelarles cosas, más ustedes empiezan a ver con mayor facilidad la manera como el Señor los va guiando, les va mostrando, los va llevando donde Él los tiene que llevar. Entonces, el diezmo no solamente es para una bendición monetaria. El diezmo no solamente es para que el Señor nos proteja.
sino que el diezmo es para que todas esas bendiciones de entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros, de entender lo que es la vida en Cristo, lo que es la vida con nuestro papá ahí, llevándonos de la manera que Él nos quiere llevar, viene también de ser obedientes con el diezmo. Esa apertura de las puertas del cielo para que caigan todas esas bendiciones, no solamente es en dinero, sino que son cosas que valen mucho más que el dinero. Mucho más que el dinero. Es la revelación y el entendimiento de la palabra del Dios. ¿Y cómo lo logramos? Siendo obedientes. ¿Con qué? Con el diezmo. Y seguramente con otras cosas más. Pero el diezmo es el punto de partida para eso. Y adicionalmente, amor, a lo que tú estás diciendo, de que el diezmo no solamente nos trae bendición financiera, sino todo ese tipo de bendiciones espirituales que son las más importantes para nosotros los cristianos. También el diezmo que nosotros damos no tiene que ver solamente con dinero, también tiene que ver con tiempo, los primeros minutos de nuestro día, el primer día de la semana, el primer salario del mes, el primer negocio del mes, el primer negocio del año, los primeros días, por decirlo así, de la semana o del año, cuando queremos ofrendárselos al Señor. O sea, todo eso hace parte de nuestro diezmo, lo que estamos como separando realmente para Él. El diezmo está representado y casi siempre lo vemos en dinero, pero también nosotros diezmamos, así como vamos a ver ahora, ofrendamos y también hay primicias en todo esto. También el diezmo de nosotros lo podemos ofrendar, ese 10% de nuestro tiempo para una persona, de nuestros días de la semana, de nuestras horas de la semana, para compartir la palabra, para enseñarla, para estudiarla. Eso también hace parte de lo que le queremos entregar al Señor como diezmo, ya en cosas espirituales y no materiales. Así es. Entonces ya estamos viendo que cuáles son los beneficios de ser obedientes con el diezmo. Ya sabemos qué es el diezmo, pero tal vez no hemos tenido tan claro el entender cuál es el beneficio. Obviamente el Señor nos protege económicamente, pero también nos protege en nuestra familia, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, pero también empiezan a llover bendiciones no solamente materiales, sino espirituales para nosotros. Eso es el diezmo. Y mucha gente dice, no, pero es que el diezmo es una práctica del Antiguo Testamento. Pues no, en el Nuevo Testamento Jesucristo habló del diezmo. En Mateo 23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces mire lo que el Señor estaba diciendo aquí. O sea, los estaba reprendiendo porque ellos estaban dejando de lado cosas que eran muy importantes, como es la justicia, la misericordia, la fe. Pero en ningún momento les dijo que no tenían que diezmar. Dijo, sí, diezmen, pero no dejen de lado lo que están dejando de lado. ¿Qué es lo que nosotros entendimos aquí? Que el diezmo, el Señor Jesucristo lo reafirma en el Nuevo Testamento. Y acuérdense que el Señor Jesucristo no vino aquí a acabar con la ley. Al contrario, Él vino aquí fue a que la ley la entendiéramos de una manera más clara y puso nuevos niveles en esa ley. La ley de Dios, los mandamientos que Dios pone sobre nosotros, las cosas que el Señor nos ordena en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo las está ratificando. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciéndoles, sí, hay que diezmar, y aquí se los dicen. Dicen, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Hay que diezmar. El Señor Jesucristo ya lo dijo. Y nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y nosotros, una de las cosas, de las premisas que tenemos como cristianos es vivir como Jesucristo nos enseñó que tenemos que vivir. Y Él aquí dice, deben diezmar. Es cierto, deben diezmar. Entonces el diezmo no es una práctica del Antiguo Testamento. El diezmo es una solicitud que Dios nos hace para demostrar la obediencia y la honra de la que está hablando mi esposa ahora. Y que nos trae unos beneficios gigantes. Las ofrendas. Las ofrendas. En Éxodo 35, del 20-29, empezamos a entender o a recibir conocimiento de qué son las ofrendas. Dice,
Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron, todos los que poseían, presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor, y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabras. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra del Señor, les había dado por medio de Moisés. Presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Y aquí a mí me llama la atención tres frases. Dice: entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. ¿Quiénes son los que pueden ofrendar? Los que tienen un corazón motivado y un espíritu conmovido. Si nosotros no tenemos un corazón motivado por el Señor, si realmente nosotros no vivimos alegres por todo lo que el Señor hace por nosotros, si nosotros no vivimos conmovidos por toda la misericordia que Dios tiene con nosotros, pues no vamos a poder ofrendar. Y una persona que no está motivada y que no tiene el espíritu conmovido con el Señor es una persona que no es agradecida con el Señor. Entonces nosotros tenemos que pensar que si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, si el Espíritu Santo está y es capaz de motivarnos y conmovernos, porque tenemos a un Dios grande y maravilloso que está pendiente de nuestras cosas todo el tiempo, pues vamos a ser capaces de diezmar. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Pero si no, de ofrendar. Pero si nosotros no estamos conmovidos y no estamos motivados, pues seguramente no tendremos la necesidad de ofrendar. O no tendremos las ganas de ofrendar, la disposición de ofrendar. Es que realmente la ofrenda es eso. La ofrenda es la acción de dar lo mejor de ese 90% que nos queda a nosotros en agradecimiento. Primero, ¿a quién? A Dios. Y segundo, por algo, por alguien, de lo que ha hecho, pero realmente nosotros ofrendamos en agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que nos da día tras día, tanto espirituales como materiales. Eso realmente es la ofrenda. Nace de un corazón agradecido que quiere dar de lo mejor que tiene para alguien que lo necesite o simplemente por algo que el Señor hizo y está en nuestro corazón hacerlo, ofrendar. Así no haya alguien específico a quien hacerlo, pero el Espíritu Santo es el que nos coloca eso en nuestro corazón por una causa, por una razón o para alguien en especial, porque también tenemos aquí nosotros que mirar y ser compasivos, lo que decía mi esposo ahora, por el hermano que está en necesidad, por alguien que realmente necesita nuestra ayuda. El Señor nos llama a eso, ¿sí? Dice, sí, al que te pida, dale. Y si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y en nuestro corazón está, porque tenemos el agradecimiento y la gratitud a flor de piel por todo lo que el Señor hace, pues lo vamos a hacer. Eso es la ofrenda, dar lo mejor de lo que tenemos, no de lo que nos sobra,
sino de lo que tenemos, o sea, de ese 90% que el Señor dejó en nuestras manos para administrarlo, dar lo mejor. Y también, como lo hablábamos ahora, en lo espiritual, también en tiempo, en compartir con un hermano que de pronto está en necesidad, no sé, por un problema de salud, inclusive por un mismo problema financiero y orar con él, por problemas con sus hijos. También estamos ofrendando de nuestro tiempo y también ofrendamos amor, ofrendamos misericordia. Todos los dones, o mejor dicho, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, de esas 9 características de ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, ofrendamos también a nuestros hermanos. Así es. Y al que lo necesita. Y miren lo bonito que dice aquí en el versículo 22, dice, vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto. O sea, vinieron todos los que tenían ganas de hacerlo, los que estaban alegres haciéndolo. Y eso es lo que el Señor nos pide. Dios ama al dador alegre. Amén. Dios no ama al que da y se queda remordiéndose, uy, con esa plática hubiera podido hacer esto, con esa plática hubiera podido hacer lo otro, o en este tiempo que estoy ofrendando me hubiera podido quedar en mi casa viendo una serie de Netflix, o me hubiera podido ir a montar bicicleta, o me hubiera podido... No, el Señor dice, vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto. Esos fueron los que vinieron. ¿Quiénes son los que tenían el corazón dispuesto? Los que estaban alegres por ir a ese proyecto que era la construcción del tabernáculo. Todos los que lo sentían y se alegraban y eran felices y se agradaban con lo que estaban haciendo, esos fueron los que vinieron a ofrendar lo que tenían que ofrendar. Y más adelante... Perdón, mi amor, es que la ofrenda representa eso, nuestra disposición voluntaria de abstenernos, de hacer algo, de comprar algo para nosotros mismos, para dárselo a otra persona o para hacerlo por otra persona. Y en el versículo 28, ¿sí? 28 dice, todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Entonces lo que estaba diciendo mi esposa ahora es ofrendar, es ofrendar lo que yo pueda ofrendar. Los dones que el Señor nos regala. Tal vez yo en algún momento estoy pasando por una situación no tan buena y no tengo dinero para ofrendar, pero ofrendo tiempo, ofrendo un consejo, ofrendo amor, ofrendo un abrazo para una persona que lo necesita, ofrendo escuchar a alguien. A veces solamente escuchando a alguien, la otra persona descansa, la otra persona se descarga, se desahoga de tantas cosas que puede estar viviendo. Entonces, es ofrendarle al Señor todo lo que nosotros podamos ofrendar. Y no estamos hablando solamente de dinero, dinero también, pero también el tiempo, también el amor, también la misericordia, también el predicar la palabra, también todas tantas cosas que nosotros podemos ofrendar. Entonces es poner a disposición lo que el Señor nos da y el fruto del Espíritu Santo, de todas esas cosas que el Señor ha puesto en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo y ese fruto tiene que verse. Entonces hay bondad, hay benignidad, hay misericordia, y bueno, todo lo que ya sabemos que son los nueve aspectos del fruto del Espíritu Santo. Además, sabemos que cuando estamos ofrendando también estamos sembrando, y dependiendo de la semilla que sembremos, así también va a ser la cosecha, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser sabios también, prudentes, y pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que nos diga, que Él ponga en nosotros ese sentir, a quién debemos ofrendarle y qué debemos ofrendarle, lo que dice mi esposo, en tiempo, en dinero, en palabra, en lo que necesita. El Espíritu Santo nos da dones a nosotros, y esos dones tenemos que usarlo en beneficio de nuestros hermanos y del prójimo que lo necesite. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para sembrar en tierra buena, en tierra fértil, ¿sí? Y que tenga realmente una cosecha. Y hablamos, como les digo, de los dones espirituales que están al servicio de los demás, y también de pronto de recursos que alguien está necesitando y estamos sembrando en buena tierra para luego cosechar. Y nosotros en la parte espiritual de los dones que sembramos, que vamos a recoger, pues también frutos espirituales, hijos espirituales. No sabemos, lo que el Señor nos diga que hagamos, hacerlo, ser obedientes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en la parte material, en la parte espiritual, y el Señor es el que da el crecimiento en todo y es el que nos va a dar el fruto. Y las ofrendas sí tienen una reciprocidad o una devolución. Si yo ofrendo dinero, seguramente voy a tener
esa devolución de ese dinero, ¿sí? Si yo El ofrendo Señor tiempo, nos- si yo ofrendo tiempo, el Señor me va a dar el tiempo que yo necesito para hacer las cosas que tengo que hacer. O sea, esa es diferente al diezmo, ¿no? El diezmo que es digamos, una obediencia que nosotros hacemos al Señor, pero que también el diezmo Acá nosotros, sembremos y recibimos cosecha. exactamente, porque es sembrar y cosechar. Para cosechar. Porque la palabra del Señor dice, el que da, recibe. Recibe. Y eso se aplica a las Y ofrendas. no lo hacemos con esa intención, No. simplemente con el corazón agradecido y para obedecerle al Señor. Pero siempre trae su recompensa, porque estamos ahí aplicando la ley de la siembra y la cosecha. Así Realmente. es. Y la ofrenda también hace parte de lo que Jesucristo nos dejó acá. Dice en Marcos 12, del 41 al 44, dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. La ofrenda muchas veces es sacrificio o podemos dejar, esto ya es mío, la ofrenda muchas veces es sacrificio o podemos dejar de hacer algo que para nosotros al ofrendar. Pero recuerden que la generosidad es una de las grandes enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, con la promesa de que Él da, con la promesa de que el que da, recibe. Entonces, aquí lo que el Señor también está hablando de la ofrenda, y nos está diciendo, no deben ofrendar. Él está hablando de la ofrenda y está diciendo, hay que ofrendar. Lo que pasa es que está poniendo digamos, un ejemplo de una persona que ofrendó todo lo que tenía y otra persona que ofrendó parte de lo que le abundaba. Ninguna de las dos hizo nada malo. Lo que pasa es que él dice es más sacrificio es para la persona que dio 2 monedas, pero era todo lo que tenía, ¿vale? Pero lo que quiero mostrarles con este pasaje, claro, pero lo que quiero mostrarles con este pasaje de la Biblia es que las ofrendas también fueron habladas por Jesucristo, también fueron enseñadas por Jesucristo, y en ningún momento dijo, ya no hay que ofrendar. Eso era para el Antiguo Testamento, ¿no? Él dice, hay que ofrendar, hay que ofrendar. Todo es vigente, antiguo y nuevo, sigue vigente para nosotros. Dice en Mateo 5:23, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Entonces, vuelve y habla de la ofrenda. La ofrenda sí, en el Nuevo Testamento también. O sea, es vigente para nosotros. Es vigente la ofrenda. Lo que pasa es que el Señor quiere que esa ofrenda sea con nuestro corazón agradecido, con nuestro corazón rebosante, con un corazón motivado, ¿sí? Si nosotros vamos y estamos pensando, Jesús aquí nos está hablando de las ofrendas, pero nos invita a que es más importante la actitud hacia los demás. Dios ama al dador alegre. Nosotros no podemos estar ofrendándole al Señor, pero teniendo un resentimiento en nuestro corazón con alguien. Nosotros no podemos... Como por obligación. Sí, lo doy porque toca darlo, pero tengo algo en ese momento, no estoy bien, estoy mal con alguien, estoy mal con mi esposa, estoy mal con mis hijos, estoy mal con mi compañero de trabajo. No, el Señor no quiere que lo hagamos. Él quiere que el que vaya a ofrendar vaya con ese corazón lleno, como lo vimos arriba cuando la gente iba a construir el tabernáculo, que todos estaban motivados, estaban agradecidos, estaban contentos, estaban motivados. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros ofrendemos, tenemos que ofrendar con alegría. Amén. Pero habla el Señor Jesús de la ofrenda, también en el Nuevo Testamento. Entonces la ofrenda también. ¿Vas a decir algo ahí, mi amor? No, que también ofrendamos nuestros servicios, ¿no? En la casa, en la iglesia, con nuestros hermanos, cuando tenemos nuestras reuniones, cuando nos congregamos. O sea, servir a los demás también es una ofrenda para Dios. Ya. Y lo último son las primicias. Las primicias son, según nos han enseñado, eso que nosotros cogemos de primero. Habla la palabra del fruto más bonito, más reluciente, o del becerro más gordo, más rozagante, ¿sí? Siempre lo mejor. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, entregarle al Señor nuestras primicias cuando sintamos de corazón entregar las primicias. ¿Qué son las primicias? Pues puede ser cuando... Perdón, mi amor, perdón que te interrumpa, pero es importante lo que estás diciendo, entregar las primicias, porque es que las primicias es eso, es entregar, ¿sí?
La primicia realmente yo le entrego a Dios para consagrar. Ahora vamos a mirar de pronto más en detalle, pero es eso, es entregarle a Dios lo primero, lo mejor, para consagrarlo a Él. Y las primicias es un acto de fe en que yo entrego esto primero y de ahí para adelante el Señor me va a proveer todo lo que yo necesito. Porque si no tuviera esa fe, yo diría, no, yo no entrego esta primicia porque después me va a hacer falta. ¿Sí? Cuando yo entrego la primicia, lo que estoy diciendo es, Señor, yo te entrego esto primero porque yo sé que de aquí para adelante tú me vas a proveer todo lo que yo necesito y no me tengo que guardar nada. Entonces esa es la primicia. La primicia es ese entregarle al Señor lo primero que nosotros recibamos. Una primicia puede ser, por ejemplo, cuando a mí me aumentan el sueldo. Ese aumento, el primer mes del aumento, yo lo puedo entregar. O cuando yo entro a un nuevo trabajo y me pagan mi primer sueldo, ¿sí? O cuando yo hago un negocio, el primer negocio del año. Entonces yo ofrendo ese primer negocio del año porque Como sé primicia. que vienen más negocios y lo entrego como primicia, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, es un acto de fe. Y ustedes saben lo que significa en nosotros estar afincados en la fe, en las cosas del Señor. Porque dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros crecemos en fe, nuestra vida va a ser espectacular. Porque el Señor nos va a bendecir de una manera importante. Y eso es lo que pasa con las primicias. Yo estoy reforzando mi fe, yo estoy creyéndole al Señor, diciendo, Señor, hoy me estás dando tanto adicional de lo que no estaba recibiendo y te lo voy a entregar a ti. Porque yo sé que aquí para adelante me lo vas a seguir entregando y me vas a dar mucho más que eso. No lo voy a necesitar, no tengo que guardarlo. No tengo que ahorrarlo, porque tú me lo vas a dar cada vez. Y cuando nosotros podemos ir con esa certeza al Señor y entregarle eso, el Señor se agrada, porque tenemos fe en Él, porque le creemos. Porque le creemos. Amén. Así es, sí, cuando nosotros apartamos lo primero para dárselo a Dios en señal de gratitud, de agradecimiento y de dependencia de Él, ¿sí? Estamos, como dice mi esposo, reforzando nuestra fe, porque nosotros estamos consagrando al Señor a lo que no, o sea, de lo que no hemos aún recibido, pero por fe sabemos que va a venir. Consagramos lo primero, lo que dice mi esposo, por ejemplo, un aumento o el primer salario de un nuevo cargo, de un nuevo trabajo. Se lo estamos entregando a Él y por fe ya le estamos consagrando a Él todo lo que va a venir. Sabemos que va a venir y que va a haber bendición en eso, porque estamos con la primera parte de eso, se lo estamos entregando al Señor y lo estamos consagrando a Él. Y realmente ahí estamos mostrando nuestra dependencia y nuestra gratitud al Señor. Y es lo mejor. Entonces, lo que hablamos ahora, volvemos a lo mismo, en recursos, parte financiera, pero también en la parte espiritual, lo mejor de nosotros. Entonces, si queremos entregarle las primeras horas o los primeros minutos de nuestro día, de nuestro mes, de nuestra semana, de nuestro servicio a la iglesia. Entonces decimos, el primer mes, cada mes voy a entregar los primeros días o el primer día del mes para servir a la iglesia, para ir a visitar a un hermano, para hacer labor de misericordia con alguien que lo necesite, por ir a visitar enfermos, por ir a visitar a presos, no sé, cualquier cosa que nosotros en lo espiritual podamos estar dispuestos a entregarle al Señor de nuestro tiempo, de nuestro amor, inclusive de lo que el Señor nos va entregando día a día, el compartir su palabra, las revelaciones, el entendimiento que Él nos va dando sobre cada palabra, el entregar eso cuando lo recibimos de Él y podérselo entregar y compartirlo con otros, también hace parte de esto, de los diezmos, de las ofrendas, de la primicia. Estamos entregando lo mejor de lo que el Señor nos da a nosotros. Así es, y obviamente de las primicias también se habla en la palabra del Señor. Dice, las siguientes instrucciones en Levítico 23:10 dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor y a fin de que sea aceptada a tu favor. Entonces mire, aquí hay varias cosas importantes. La primera es, cuando entres en la tierra que yo te voy a dar. O sea, el Señor es el que nos da todo. El Señor es el que nos da todo. Dice, recoge lo primero de tus cosechas y llévalas al sacerdote. Dice, al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada
a tu favor. O sea, el que recibe beneficios por dar la primicia eres tú mismo. El que recibe el beneficio de la bendición, de la abundancia, eres tú mismo. Y la ofrenda y la primicia es una especie de ofrenda que nosotros damos, ¿sí? Lo que pasa es que en esta damos con un ingrediente que es con fe de saber que el Señor no nos va a desamparar. Y ya vimos que el Señor Jesucristo habla también de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que es los diezmos, lo que es las ofrendas y lo que es las primicias, también son vigentes en el Nuevo Testamento. También son vigentes en el Nuevo Pacto. Amén. Mira aquí en Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y viene la promesa. O sea, sabemos que a toda promesa le antecede una condición. La condición es honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y cuál es la promesa y cuál es la bendición? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces no solo nos va a dar bendición, sino que también nos va a dar alegría, bienestar, paz, amor, porque eso es lo que trae la bendición del Señor, alegría en nuestra vida. Entonces, eso es lo que queríamos contarles hoy, que tenemos que ser obedientes, agradecidos y tener mucha fe. Y si nosotros tenemos esos tres ingredientes, que son lo que veíamos arriba, vuelvo y les digo, cuando iban a construir el tabernáculo, que la gente estaba contenta, estaba alegre, estaba motivada, estaba, mejor dicho, rebosaban de alegría, y por eso pudieron llevar las ofrendas, pudieron hacer esas cosas. Es lo que nosotros necesitamos tener para poder diezmar, ofrendar y dar nuestras primicias. Amén, es lo que tenemos que hacer. Y la única manera es cuando nosotros estamos tranquilos y seguros en el Señor. Cuando nosotros tenemos esa fe que sobrepasa todo entendimiento, donde no importa qué estoy dando porque sé que el Señor no me va a desamparar, que no me importa qué estoy dando porque lo hago con gratitud, lo hago con agrado, lo hago con el corazón lleno de alegría. Porque si tú vas a ofrendar, vas a diezmar o vas a dar tu primicia por obligación y con ¿cómo se llama eso? Con angustia, con tristeza, con desánimo, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Porque en el momento en que el Espíritu Santo es el que te va a poner en tu corazón esa alegría, en ese momento estás listo para hacerlo. Estás listo para hacerlo. Porque el Señor ama al dador alegre. Porque el Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Y cuando yo doy, pero por eso diciendo, ¿por qué tengo que entregar este dinero? ¿Por qué tengo que entregar este tiempo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pues el Señor no lo va a recibir con agrado. Y todo lo que quieres hacer para que sea a tu favor, pues no va a estar a tu favor. Porque no lo estás haciendo como lo hicieron esos israelitas, con alegría, con entusiasmo, con el corazón lleno de gratitud, todo ese tipo de cosas, que es lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos que diezmar? Sí. ¿Tenemos que ofrendar? Sí. ¿Tenemos que dar nuestras primicias? Sí, pero con alegría. Amén. Y todo eso, cuando lo hacemos con alegría, va a jugar a nuestro favor. Y no solamente en la parte económica también, pero también en lo que mi esposa estaba diciendo, en estar contentos, en estar tranquilos, en tener salud, en tantas cosas, en conocer la palabra, en entender lo que la palabra dice, en entenderle al Señor, en poder recibir respuestas del Señor, en poder tener revelación. Eso es todo lo que recibimos cuando nosotros diezmamos, ofrendamos y damos las primicias con alegría. Amén. Amén. ¿Algo más, mi vida? No. Bueno, eso es lo que queremos contarles hoy. Espero que este mensaje llegue a sus corazones y realmente entendamos para qué hacemos estas cosas. Entendamos para qué diezmamos, entendamos para qué ofrendamos, entendamos para qué damos nuestras primicias y que lo hagamos con agrado y que lo hagamos con amor y que lo hagamos con esa fe gigante que debemos tener por las cosas del Señor, sabiendo que el Señor nunca nos va a fallar. Amén. ¿Quieres despedir el tiempo, mi amor? Padre, gracias te damos por ese tiempo que nos has entregado, Señor, con el cual hemos compartido, Señor, tu palabra con nuestros hermanos, lo que has puesto en nuestro corazón, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias por recordarnos a nosotros, porque somos los primeros ministrados, Señor. Recordarnos la alegría, Señor, de saber que dependemos de ti, Señor, de que todo
lo hacemos porque vivimos confiados en ti, porque hemos declarado nuestra dependencia absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Y eso hace que tengamos una mayor bendición cada día de tu parte, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú siempre estás con nosotros y traes a nuestro corazón esa certeza, esa seguridad, Señor, de que tú estás con tus hijos, Señor, y de que tú premias la obediencia, Señor, la fidelidad, la fe en ti. Y te damos gracias y te pedimos porque sigas, Señor, inundando nuestros corazones de esa fe maravillosa, Señor, de esa confianza en ti, para que vivamos, Señor, pegaditos de ti, Señor, y dependiendo en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida de ti. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y declaramos, Señor, victoria y luz, Señor, con esta palabra en los corazones de nuestros hermanos que de pronto no hayan tenido aún la revelación de la gran Amén, bendición Señor, que sí, es tener, Señor, un corazón agradecido y un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte, dando diezmos, primicias, ofrendas, pero con gratitud y con alegría. Te damos gracias, Señor, y declaramos esa luz sobre toda nuestra casa, promesa de vida, Señor, y que vendrá multiplicación, Señor, tanto en lo espiritual como en lo material, para todos los pertenecientes a esta casa, Señor, porque tú lo has dicho en tu palabra y porque nosotros nos esforzamos, Señor, por ser obedientes cada día, por depender de ti y tener nuestra confianza puesta solamente en ti, Señor. Amén y amén. Amén. Perdón. Queremos desearles una feliz Navidad, que podamos entender realmente lo que significa esta época y esta celebración que el pastor nos ha enseñado, que no es en esta fecha, que el nacimiento de Jesucristo no fue en esta fecha, pero podemos aprovechar estas fechas para llevar un mensaje diferente a las personas que hoy están rezando novenas, que hoy están pidiéndole al dulce de Jesús mío, mi niño adorado, que venga a nuestras almas, que no tarde tanto. Decirles que el Señor Jesucristo ya nació, y que no solamente nació, sino que murió por nosotros, y que no solamente murió por nosotros, sino que resucitó para nuestra salvación. Y sigue vivo, y sigue con nosotros aquí. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, y tenemos que aprovechar estas fiestas para eso. No porque el Señor Jesucristo haya nacido el 24 de diciembre, sabemos que no, pero podemos aprovechar esto para llevar un mensaje que puede cambiar vidas. A la persona que tú menos creas, le puede cambiar la vida. Amén. Amén. Chao, familia. Que tengan Bendiciones, un que resto estén de bien. domingo feliz y que pasen unas Unas felices felices fiestas. fiestas con su familia. Amén. Amén y amén. Chao. Adiós, chao.